Buenas noches, Lick. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Muy buenas noches. Muy bien, bienvenidos. Abro el espacio para dudas o preguntas respecto de la sesión anterior. Nadie. Bueno, me preocupa de esa situación, que no haya dudas ni preguntas. Me preocupan dos cosas. La primera es que nuestro primer examen parcial está programado para efectuar el 23 de febrero. Va a ser necesario entonces que repasemos un poco más respecto de esto. La otra parte que me preocupa es que no existan dudas. Hola, buenas noches. Que no existan dudas en función de que el mensaje no está siendo recibido de la forma más adecuada. Reitero el ofrecimiento de la sesión 1, en el cual, si están existiendo dudas, por favor las plantean. Si vamos muy rápido, nos lo comentan. Si estamos siendo muy dispersos o algo, también nos lo hacen ver, porque es importante y necesario para nuestra retroalimentación. Entonces, por favor, háganse ustedes el favor de tener cuánta duda se les venga a la mente. Muy bien, iniciamos entonces con nuestra sesión de esta noche. ¿Ya está en pantalla? Gilda pidió la palabra, Lick. Adelante, ya estoy adelante. Sí, disculpe, Lick. Un poquito con respecto a la sesión anterior que hablábamos de la tercerización, y justo con respecto a datos de Banco de Guatemala, nos veíamos cómo el sector servicio tenía un mayor porcentaje de representación con respecto al PIB. En este caso, ahí creo que sí me entró ahí una pequeña confusión. No se supone que Guatemala, de ser un país agrícola, o sea, dedicado mayormente a la agricultura, no debería ser mayor no deberíamos ver mayor representación de en el PIB. Ajá, sí. Desde la primaria nos han creado la fantasía animada de ayer que Guatemala es un país eminentemente agrícola. Eso es lo que nos dicen y es lo que le siguen diciendo. Guatemala es un país eminentemente agrícola. Ya no. ¿Cuál es el punto? Analicémoslo desde la vocación de los suelos. Vocación o aptitud de los suelos es la característica que los suelos tienen para producir mejor una especie determinada. Lo que mejor se puede producir en un suelo es lo que marca su aptitud. En este caso, la aptitud de los suelos de Guatemala, de acuerdo a los mapas de aptitud y vocación de suelo del MAGA, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, del INAV y otros entes, es que el 75% de los suelos productivos nacionales tienen vocación forestal. Y eso lo conectamos con el vocablo del cual proviene el nombre de Guatemala, que significa lugar de bosques, lugar de muchos árboles. Ese era el origen. Lo vamos a analizar más despacio
cuando veamos los temas de cobertura forestal y cómo estos han venido cambiando con el tiempo, cómo se miraba antes el mapa de tierra productiva llena de árboles y cómo ha cambiado esto. Pero esa es la primera parte. Desde el lado de la vocación de los suelos, no es. Otra parte importante, que esa sí continúa, pero cada vez viene disminuyendo, es el tema de que el sector agropecuario es el sector que más empleos genera. Por lo tanto, el mayor porcentaje de la población económicamente activa está relacionada directa o indirectamente al sector agropecuario. Esa sí es una razón importante, pero no es condición suficiente. ¿Ya? Otra explicación es que hace ya varias décadas, la mayoría de nuestras exportaciones provenían del sector agropecuario. Eso también lo vamos a ver despacio en otra sesión. Entonces, la tercerización es el crecimiento del sector servicios explicando el crecimiento de la economía. O sea, nuestra economía ha crecido. Veíamos la gráfica en la cual únicamente para la crisis del 2008, 2009, la crisis financiera internacional y el tema de la pandemia, el Producto Interno Bruto desciende. Pero en Guatemala lo hizo levemente a comparación de lo que sucedió en otros países, aún de la región centroamericana. Los impactos sobre otras economías, primero de la crisis financiera 2008-2009 y de la pandemia, fueron muchísimo mayores. Explicábamos que eso habla muy bien de nuestra macroeconomía, que es una macroeconomía muy sólida, muy resistente a ese tipo de impactos. Y ahí es donde hablamos de que crecer económicamente no es suficiente para poder alcanzar mejores niveles de bienestar, un mayor nivel de desarrollo. Y eso no se puede porque no están dadas las condiciones de equidad. Pero también otro factor que afecta es de que ni el sector agrícola, pero principalmente ni el sector industrial han sido la base para diversificar o para promover el crecimiento de la economía, sino en las últimas ya casi 3 décadas, el sector que explica el crecimiento tan dinámico de la economía nacional es el sector servicios. Los servicios financieros vienen muy bien. Comunicaciones. Es impresionante todo el tema de los call centers. Maquila. Todo el tema de vestuario y textiles en su mayoría entra a la balanza de servicios. Por eso es que es muy difícil verlo de otra forma. Pero no, Guatemala ya no es un país eminentemente agrícola. Entiendo, muchas gracias. A usted. Va, muy bien, entonces, ¿está en pantalla mi presentación? Sí, Lic. Sí, licenciado. Sesión número 4. Jueves 26 de enero. Aprovecho para comentarles que mañana viernes tenemos clase en este salón a las 7. Bueno, hemos venido analizando, hemos analizado dos gráficos importantes en estas sesiones anteriores. El primero de estos es el del flujo circular de la actividad económica. Un modelo en el cual
nos enseñaron que la economía es un sistema. Es un sistema que funciona con dos actores, empresas y familias, conformado por dos mercados, mercado de factores de producción, mercado de bienes y servicios, y dos flujos, un flujo de intercambios físicos y un flujo de intercambios monetarios. Eso es lo que nos han enseñado y es lo que aprendimos como el flujo circular de la actividad económica. Analizamos también en la sesión anterior cómo dentro de la economía nacional, para efecto de su análisis, se divide en tres grandes sectores: agricultura, industria y servicios, estos que comentábamos hace unos instantes. Lo hacemos a través de diagrama de Venn, usando la teoría de conjuntos, y vemos que tienen espacios comunes. Esos espacios comunes nos indican que los sectores son interdependientes y que están interrelacionados. Por lo tanto, los aspectos positivos de un sector tienen efectos positivos sobre los otros dos. Pero también cuando existe un impacto o un efecto negativo sobre alguno de los sectores, los otros dos van a tener impactos, pueden ser graves o pueden ser leves, en función de en qué parte del sector se den esos problemas y qué tan conectado esté hacia los dos. Bueno, ¿cómo funciona el asunto? Recordemos que a lo interno de cada uno de los sectores hay también muchas actividades. Lo pusimos con una cuadrícula y comentamos que, vaya, hay una forma macroeconómica de verlo. La economía en su conjunto, adentro está agricultura, industria y servicios. Y en esos tres sectores se conforma el valor bruto de la producción. En las conexiones, en los espacios comunes, donde se cruzan las esferas, está el consumo intermedio. Ese consumo intermedio son estas relaciones intersectoriales, las actividades del agro con el sector secundario y las actividades del sector terciario. Sí, pero no perdamos de vista que a lo interno de cada sector hay partes más pequeñas, subsectores. En el caso del agro, se recuerda la primera actividad económica que aparece en las cuentas nacionales para la medición del producto por el origen de la producción es agricultura, silvicultura, caza, pesca y ganadería. Aquí están. Este es el sector primario. En líneas gruesas, agricultura, ganadería, silvicultura, que es el sector forestal, y pesca y acuicultura, que es el sector de hidrobiológicos. Estos funcionan aquí adentro. Y a todo esto le tenemos que llamar agro o sector agropecuario. Los podemos usar como sinónimos. Está bien. Para efectos de nuestro curso, adentro del sector agropecuario están estos subsectores. Y también podemos llamarle solo agro. No pasa nada. Aquí adentro, entonces, suceden relaciones intrasectoriales. Pero esas
relaciones de producción, distribución y consumo que se dan solo pueden existir bajo un enfoque en el cual la economía funciona en equilibrio con el sistema social y con el sistema ambiental o natural. Cuando estas tres están en equilibrio, ¿de qué tipo de desarrollo estamos hablando? ¿Desarrollo sostenible? Exactamente. Estamos hablando de desarrollo sostenible. Entonces, ese desarrollo sostenible, voy a hacer uso de acá tengo otra que me va a servir acá, la utilicé. Voy a usar acá una que tengo. Voy a usar dos que tengo acá. Acá mismo. Las voy a usar antes. Bueno. Veamos esto. Hice referencia a los dos esquemas que hemos venido analizando. Este es el flujo circular de la actividad económica. Este es el que analizamos. ¿Sí? Esto es un flujo cerrado. No hay nada afuera. En la visión tradicional de la economía, este es un flujo cerrado. Existe en autarquía. No tiene conexión con el exterior. ¿Sí? Bueno, no hay ninguna preocupación respecto de dónde surgen estos factores. ¿Observan mi gráfico? Sí. No hay preocupación ninguna respecto de dónde surgen los factores de producción. Solo aprendemos que son propiedad de las familias, pero no importa de dónde vienen. ¿Por qué no importan? Cuando se concibe esta parte de que economía es una ciencia que se encarga de la administración de recursos escasos, ¿sí? En ese momento, el ambiente y los bienes naturales, los que están acá en el factor de producción tierra, pierden automáticamente importancia. Porque para ese entonces no hay una percepción respecto de que son recursos que se agotan y que van a llegar a ser escasos. Son abundantes, de libre acceso la mayoría, por lo tanto la señal de precios que envían es muy baja. No hay una valoración adecuada respecto de su existencia. No importa, no hay preocupación de dónde viene, porque hay suficiente para abastecer a todos. Ya vimos que eso no es cierto. Pero sucede en el devenir del pensamiento económico. Ustedes que ya han analizado esta parte desde el lado de las doctrinas económicas. En la historia del pensamiento económico hemos visto factores relacionados con el uso de los recursos naturales desde los fisiócratas, como la importancia de la tierra, cuando la tierra es la madre y el trabajo es el padre de la riqueza. Desde ahí se viene marcando la importancia que tiene. Sin embargo, no se consideran bajo un enfoque de economía ortodoxa
son recursos ilimitados y no se agotan. Entonces no se reconoce más que esos dos flujos que hablábamos. Un flujo de intercambios físicos, el del flujo real, y un flujo de intercambios monetarios, el del nominal. Y así vemos que funciona. Y esto es un sistema. Ah, bueno. Cuando ya en los 60s se empiezan a observar impactos de lo limitado que empieza a resultar recursos estratégicos como petróleo, como recursos agrícolas, como suelo para producción agrícola, ya esta visión automáticamente cambia. Y la economía entonces empieza a pensar diferente respecto de los bienes o recursos naturales. Se acompaña de algo que se conoce como la teoría de los sistemas y empieza a analizar que en realidad esto que veíamos aquí y que le llamábamos sistema económico no funciona solito, no es aislado, funciona bajo algo que sí es un sistema y que se llama biosfera. En el planeta coexisten 3 subsistemas perfectamente diferenciables. El subsistema económico es solo uno de ellos. Para algunos es quizá el más importante, porque es lo que permite reproducir el sistema que nos hace estar acá. Pero en el tema de la teoría de los sistemas, cobra muchísima importancia el subsistema natural. Y empiezan a analizarse que el subsistema natural abastece al económico de energía. La principal fuente de energía para todos los procesos en el planeta es la energía solar. Sin la energía solar no sería posible ninguno de los procesos biológicos que todos los animales y las plantas tenemos. Esos ciclos se llaman ciclos biogeoquímicos, la fotosíntesis, por ejemplo, el ciclo del agua, el ciclo del carbono, el ciclo del hidrógeno, el ciclo de todos los elementos más abundantes que hay en la biosfera, suceden por la acción de la energía solar. Entonces, acá, la primera es el subsistema natural abastece de energía, de materias primas. Todo lo que el hombre utiliza para su producción de bienes y para reproducir los servicios que la da, lo hace a través de combinar y transformar elementos que la naturaleza le proporciona. Por sí solo no ha creado nada. Todo lo que hace, aún lo que parezca más formidable, lo último en nanotecnología, lo último en inteligencia artificial, tiene en común tierra, trabajo, capital y capacidad empresarial. Y en el factor tierra, todo lo que usa se lo da la naturaleza. Por supuesto, se lo da en una forma que al combinar y transformar resulta otra. ¿Ya? Todo lo que conocemos como sintético, por ejemplo, es de petróleo y derivados. Un elemento que la naturaleza proporciona. ¿Ya? Todo lo que vemos proviene de la naturaleza.
Claro, está combinado y transformado de diferentes formas y en cantidades distintas. Servicios ambientales. Mantenemos el mismo concepto de que los bienes son tangibles y que los servicios son intangibles. Ejemplos de servicios ambientales. Por ejemplo, hablemos de bosque. Bosque es bastante más que un conjunto de árboles. Bosque es un ecosistema complejo en el cual interactúan las especies animales y vegetales que dependen de la existencia del bosque. El bosque provee materias primas, pero el bosque también regula ciclos naturales. Por ejemplo, el ciclo del carbono. Los árboles capturan carbono para producir oxígeno, o véalo que mientras produce oxígeno debe capturar carbono para descomponerlo, separarlo y producir oxígeno. ¿Sí? Regula el ciclo hidrológico, regula la temperatura, retiene suelo, es alimento para animales y plantas, presta muchos servicios que no tienen una representación física de un producto, pero que son necesarios. El agua también presta. Bueno, pero ¿qué sucede? En la producción de bienes y la prestación de servicios, en las etapas de producción, distribución y consumo, se producen flujos negativos hacia el ambiente en la figura de residuos y desechos. ¿Quién puede comentarme respecto de la diferencia entre residuos y desechos? Por favor. Adelante, Omar. No sé si estaré equivocado, pero los desechos son los generados por el hombre, como la basura, y los residuos son generados en la producción o transformación de materia prima. Ambos provienen del mismo sitio. Es efectivamente la producción de bienes y servicios. Genera residuos y genera desechos. ¿Alguien más diferenciando qué son unos y qué son los otros? Lick, quizás el desecho es como esta basura, por así decirlo, que queda, que aparentemente no podría ser reutilizable, y el residuo, aquellas materias sobrantes que podrían ser reutilizados o reciclados. Sí, por ahí va. Efectivamente, de los residuos se pueden, con la gestión de residuos. Bueno, ubiquemos primero. Hay residuos en los tres estados físicos de la materia: líquidos, sólidos y gaseosos. Y absolutamente todas las actividades económicas generan residuos y desechos en cualquiera de estas presentaciones. El asunto con los residuos es, de los residuos se pueden obtener materias primas para producir otros bienes. Son efectivamente reutilizables, son reciclables. Cuando estamos reciclando residuos
sea madera, papel y cartón, vidrio, metales, plásticos. Mientras mayor es la cantidad que se recicla y se reutiliza, menor es la presión que existe por parte de las empresas o de los productores respecto de esa materia prima virgen. Una botella de agua de estos envases conocidos como PET son de poliuretano derivado de petróleo. Mientras más botellas se reciclen, menor es la cantidad de barriles de petróleo que tendrán que extraerse para poder hacer otros productos. Estos son flujos de economía circular. Una buena utilización de los residuos genera ganancias, además de tener el cobeneficio ambiental de reducir la cantidad de basura que va al suelo o que va a los cuerpos de agua, a los ríos principalmente, lo que provoca otra serie de complicaciones. A los desechos ya no es posible sacarles nada más. Entonces, todas las actividades generan residuos y desechos. Los desechos y los residuos que son mal dispuestos, la disposición es donde se colocan. Lo ideal es que reciban un tratamiento a través de reciclado. Pero si los residuos líquidos, sólidos o gaseosos no reciben ningún tratamiento, van al ambiente y lo degradan. Además, mientras más intensa es la actividad económica, mayor es la demanda sobre materias primas. Por lo tanto, la base natural también sufre de agotamiento. Por esa razón es que la economía empieza a tener fases aplicadas al análisis de la relación entre economía y ambiente. No porque los economistas nos estemos volviendo verdes, ambientalistas, ecologistas, medioambientalistas. No es por ahí. El tema es que la relación economía y ambiente es una situación que hay que analizar, porque en esa esfera de desarrollo sostenible, el de dónde provienen los recursos y mantener esa provisión de recursos es lo más importante, porque si no, el sistema se acaba. Si se interrumpe el flujo de suministros de energía y de materias primas, el subsistema económico colapsa. No habría forma de que subsistiera. Entonces, desarrollo sostenible, que es una de las expresiones más modernas de la relación economía y ambiente, nos expresa que las generaciones presentes pueden y deben hacer un uso racional de los recursos, garantizando que las generaciones futuras gocen de un abastecimiento seguro de estos bienes, particularmente los bienes naturales. Estoy haciendo énfasis en un abastecimiento seguro.
¿Qué vamos a entender por abastecimiento seguro? De cualquier materia prima, de cualquier ingrediente que nosotros necesitamos para producir cualquier cosa, un abastecimiento seguro es aquel que permite que los agentes económicos obtengan energía y materias primas que reúnan tres características o tres condiciones. Calidad. Tiene que ser con la calidad adecuada. No tiene que tener elementos que le hagan perder la calidad al agua, por ejemplo, al aire. No deben de existir ahí residuos de algo que altere su calidad, porque entonces tendrían que incurrir en costos adicionales para descontaminarla, por ejemplo, para limpiarla, el aire o el agua, el suelo. Esa es la calidad, tiene que ser la que se necesita. No por menor, porque hay que agregarle algo o quitarle algo que está perjudicando. La otra condición es la cantidad. Tiene que existir y tiene que haber provisión en la cantidad necesaria. Si hay menos de la que requiere, el mercado automáticamente va a ajustar y va a haber un incremento en los precios. Eso lo hemos observado en los últimos 3 años. Voy a utilizar el petróleo como ejemplo. En el mercado de energéticos, el petróleo es sin duda la materia prima más importante para los temas de economía, por la relación con la producción y con la distribución de los bienes y servicios. Han existido 2 momentos muy particulares en cuanto a el mercado de petróleo a nivel internacional. El primero durante la pandemia. En la fase más aguda de la pandemia a nivel mundial, las restricciones en la movilidad de las personas y de las mercancías hicieron necesario la paralización de actividades y de distribución. Por lo tanto, se demandaron menos energéticos, pero la producción de petróleo no se detuvo. La extracción no podía detenerse, porque habrían existido complicaciones mayores. Entonces, si observan, van a las gráficas de cómo estaba el mercado de petróleo en 2010 y los precios eran negativos, porque había una cantidad excedentaria muy grande que no había dónde colocarla y ya prácticamente no cabía ni en los buques ni en los tanques de almacenamiento. Pero después, las actividades retoman su ritmo, los flujos entonces de oferta y demanda vuelven casi a la normalidad en muchos de los sectores. Y se observa, ya casi un año de eso, el inicio del conflicto Rusia-Ucrania. Y automáticamente la señal en los precios cambia de tendencia. Y se registran precios que no se veían en décadas. Eso ante el temor y ante la realidad de un desabastecimiento. De hecho, ese desabastecimiento ha sido tan importante que el mercado europeo
muy dependiente de los energéticos rusos, particularmente de petróleo y gas natural, como en el caso de Alemania, han reducido a su mínima expresión el abastecimiento como una forma de bloqueo hacia la actividad, hacia la economía rusa, para que desista de las acciones de agresión contra Ucrania, la han bloqueado económicamente. Eso tiene complicaciones serias, porque cuando existe el desabastecimiento de cualquier materia prima, la velocidad en cuanto a obtener un recurso sustituto o un nuevo proveedor no se da con la misma velocidad que la economía demanda. El mismo caso por el lado de Ucrania, porque Ucrania es llamado el granero de Europa. Entonces, en ese granero de Europa hay una producción importantísima para la comunidad europea de trigo, de cebada, de centeno, que son indispensables para la industria alimenticia, como alimento directo para humanos, como materia prima para otros alimentos, o bien para consumo animal. Eso repercute automáticamente en el precio de las cosas. Más el incremento de los precios del petróleo, lo que observamos es un incremento en los procesos inflacionarios a nivel mundial, que nuestro país también recibe. Y vemos que el 2022 cierra con una inflación cercana o superior al 9% de la variación interanual respecto del 2021, provocada, de acuerdo con el Banco de Guatemala, por una inflación importada, cuyos principales elementos son la pandemia y el conflicto Rusia-Ucrania. Eso en cuanto a la cantidad y la continuidad. Calidad, cantidad y continuidad son entonces las tres características que tiene que tener un abastecimiento seguro de la materia prima que se trate. ¿Estamos con eso? Sí, licenciado. Yo escucho a muy pocas personas decir sí. Espero que el resto efectivamente lo tenga claro o regresamos a como abrimos la sesión. Yo esta parte entiendo que son temas difíciles de entender. Si el caso es que efectivamente los están entendiendo bien y eso hace que no hayan preguntas, qué alegre. Pero qué preocupante en realidad, porque estamos a un mes del examen y esto se evalúa sí o sí. Entonces, por favor, captemos la esencia del concepto, porque solo aquí en esta gráfica hay al menos 2, 3 temas para desarrollo del análisis de un caso, por ejemplo, o de conceptos, o de qué entiende usted respecto de esta relación. El tradicional es este. La nueva visión de economía y ambiente ya incorpora estos otros elementos. Ya no es un sistema cerrado, es un sistema abierto que tiene conexión hacia el subsistema natural y hacia el subsistema social, donde están los temas institucionales, donde funcionan las organizaciones. Vamos a hacer acá lo siguiente. Démosle a este un zoom. Bueno, veamos esto de acá. Pasémonos a este lado. Tiene que funcionar en algo que se conoce como marco institucional. En la actualidad, desde el lado de las entidades públicas, la parte institucional funciona bajo el marco
de lo que se conoce como política general de gobierno. Este es el plan de gobierno para la administración 2020-2024 y lo basa en el Plan Nacional de Inversión y Desarrollo, que era su plan en la campaña. Tiene como transversal en la base medio ambiente. Y acá están los temas económicos y sociales. ¿Cuáles de ellos? Vamos aquí. Démosle más zoom. ¿Me sigue acá en la pantalla? Sí, Lick. Acá está. Economía, competitividad y prosperidad. Desarrollo social, gobernabilidad y seguridad. Estado responsable, transparente y efectivo. Y relaciones con el mundo. Esto es lo que, en función de lo programado por esta administración, le ayudaría a cumplir el deber primordial del Estado, que es garantizar el bienestar, mejoras en el bienestar de las personas. Ya vimos que esta parte no necesariamente se cumple, pero es importante analizar estos temas institucionales para ver qué es lo que podría estar fallando. Hay muchas relaciones acá y en este marco institucional, veámoslo acá, es esto. La institucionalidad, estamos hablando aquí de institucionalidad sectorial. Para el sector agropecuario, la institucionalidad es este marco, es este cuadro, este es el país. En el sector agropecuario nacional, la institucionalidad tiene un paraguas. Ese paraguas se llama marco legal. ¿Por qué es importante el tema de la normativa? El tema legal en cualquiera de los sectores primario, secundario o terciario es importante porque va a marcar las reglas del juego. Hagamos una metáfora deportiva. Este es un juego de cualquier deporte. Entonces acá, este es el estadio. Hay jugadores, diversos jugadores, entidades públicas, en este caso el rector sectorial es el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Hay otros jugadores que se llaman entidades públicas de apoyo, otros ministerios, otras secretarías o dependencias de rango menor. Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Instituto Nacional de Bosques, Consejo Nacional de Áreas Protegidas, Oficina de Control de las Reservas Territoriales del Estado, la Universidad de San Carlos y otras entidades públicas que apoyan al sector agropecuario para poder realizar o para poder cumplir sus objetivos. Pero también en este juego hay otros jugadores que llaman entidades privadas. Acá entre paréntesis puse no públicas. Entidades privadas de apoyo. Las entidades gremiales, como las cámaras empresariales. Para este caso, la Cámara del Agro, por ejemplo. La Cámara de Comercio, la Cámara de Industria también tienen relación importante con el sector agropecuario. Universidades privadas, centros de investigación, la cooperación internacional, entre otros actores, también tienen una influencia directa sobre el sector agropecuario. Este es el marco sectorial en el que funciona. Es importante aclarar que en los temas de marco regulatorio, las entidades públicas solo pueden actuar en el ámbito de sus competencias. ¿Qué es esto?
Los públicos solo pueden hacer lo que la ley les encomienda, lo que les manda a hacer. Esas son sus competencias sectoriales. Solo puede hacer lo que la ley, su ley particular o la Constitución le permiten hacer. Ahora, en el caso de los no públicos, estas entidades pueden hacer todo lo que la ley no les prohíbe. Eso marca diferencias entre los roles y las responsabilidades que cada uno de estos actores tiene en el mismo juego. Por supuesto, tiene que haber un árbitro y ese árbitro es el Estado. En muchos casos, representado por el ente rector sectorial. En este caso, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. ¿Por qué es importante el modelo institucional? Las condiciones institucionales de un país pueden alentar o desalentar procesos de toma de decisiones. Un aspecto fundamental en los temas institucionales, desde el punto de vista del marco normativo, es la certeza jurídica. En este caso, por ejemplo, la certeza que hay sobre la propiedad de la tierra productiva. Esa propiedad de la tierra productiva agrícola puede marcar la diferencia en que un productor, que entre un pequeño productor o un grupo organizado de pequeños productores puedan tener acceso a créditos hipotecarios, por ejemplo. Si no hay certeza sobre la propiedad, no la pueden poner en garantía. Si no hay certeza sobre que la normativa se cumpla, pueden haber diversos efectos que alienten o desalienten tomas de decisiones públicas y decisiones privadas. La ley no se cumple y nadie es castigado por contaminar los suelos o por contaminar el agua. Eso genera efectos negativos que van a hacer que los agentes económicos incurran en gastos adicionales. Todo esto lo vamos a ver despacio en sesiones específicas. Ahorita solo sigamos la lógica de este flujo. Bueno, si se alientan o desalientan inversiones, hay que tomar en consideración que hay que hacer cambios en la forma de, primero pensar, de diseñar y de implementar la formulación de políticas públicas. Vimos que es el Estado el que rige, porque a través de esos marcos normativos se puede prohibir o se puede autorizar hacer diferentes actividades o acciones para que los sectores funcionen de forma armoniosa, para que no hayan condiciones diferentes en cuanto a qué pueden o no hacer los actores. Entonces, esa mejora de formulación de políticas influye directamente en las decisiones, por ejemplo, las que están en la política general de gobierno, que de nuevo
reitero, están orientadas a poder cumplir con el objetivo central del Estado: garantizar las mejoras en el bienestar de las personas. Por lo tanto, cualquier decisión de política pública va a influir directamente en resultados sobre economía, ambiente y sociedad. ¿Estamos bien con esto? De mi parte, Sí, sí, licenciado, gracias. Muy bien. El ente sector rectorial en Guatemala, el MAGA, durante los últimos 200 años, un poquito más, ha tenido diferentes nombres. El actual Ministerio de Agricultura y Ganadería y Alimentación tiene ese nombre desde 1981, pero antes se llamó Ministerio de Agricultura, Secretaría de Agricultura, Secretaría de Agricultura y Caminos. De todos los nombres que ven acá, este es quizá para mí el más singular: Secretaría de Agricultura y Caminos. No tengo con exactitud la base de por qué se llama así, pero se me ocurre que una de las circunstancias posibles, un poco complicada para esta etapa o esta instancia en el tiempo, es que alguien vino y pensó que efectivamente la Secretaría de Agricultura debería trabajar en el tema de caminos para poder acceder a la producción, para que los productores vayan al mercado, para que haya comunicación entre los productores, por ejemplo. Pero este continúa siendo para mí un misterio sin resolver. El hecho es que el actual Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación basa sus acciones en la ley del organismo ejecutivo, la cual en el artículo 29 señala que las atribuciones principales del MAGA son formular y ejecutar la política de desarrollo agropecuario y de recursos hidrobiológicos. Recuerde, sector primario: agricultura, silvicultura, caza, pesca y ganadería. Aquí están todos: agricultura, silvicultura, caza, pesca. Aquí están. En coordinación con las entidades de apoyo, particularmente con el Ministerio de Agricultura, de Ambiente y Recursos Naturales, tiene dos funciones: coordinar, proponer y velar por normas claras en actividades protegidas, en actividades productivas que protejan al ambiente, y definir la política de ordenamiento territorial y de uso de tierras nacionales, aquellas destinadas a la producción agrícola. El resto, el ordenamiento territorial, corresponde a las municipalidades. Muy bien. ¿Dudas? ¿Algún ejemplo, disculpe, de estas políticas de ordenamiento territorial por parte de ese ministerio? Bueno, áreas destinadas a la producción de maíz, por ejemplo. Hay diferentes temporalidades respecto de la producción de maíz dependiendo de dónde éstas estén ubicadas. Salen en diferentes temporadas durante el año para que no haya desabastecimiento.
Entonces, el MAGA ha definido algunas zonas de particular interés. Por ejemplo, el maíz proveniente de la región norte, el de la parte sur de Petén y la parte norte de Alta Verapaz, la franja transversal del norte, particularmente en Petén, se conoce como la zona de cosecha postrera. Es la última que sale en el año. Y a veces es necesario, en función de qué esté pasando, un ejemplo particular es lo que pasó con Ágata, la tormenta tropical Ágata no fue a fin de año como Stan, como Mitch. Ágata fue a mediados de año y provocó grandes pérdidas respecto de la producción de maíz a nivel nacional. Entonces existía la preocupación de que estos precios se fueran a incrementar ante un potencial desabastecimiento. El MAGA y el MAGA combinaron para que en la zona de cosecha postrera saliera más de un ciclo de producción para garantizar el abastecimiento a nivel macroeconómico del suministro de maíz. Ese es el ejemplo que se me viene a la mente y se me ocurre de esa coordinación. Entiendo, muchas gracias. Gracias a usted. ¿Alguien más? Nadie. Muy bien, entonces mañana a las 7 en su salón. Dios mediante, nos vemos.